adversión a ella, por considerarla pagana, como también por aquellos que no logran saber con qué cosas de esta época podemos quedarnos a la hora de celebrarla, si debemos celebrarla. En esta breve serie estaremos revisando a través de la Escritura la importancia del nacimiento de Jesús y por qué es propio de la iglesia recordarlo, sin caer en el error de condenar o justificar fechas en particular, puesto que al hablar de fechas no hay precisión de cuándo el Señor nació, sino que existen cientos y cientos de documentos que intentan justificar alguna fecha en particular, incluyendo la más conocida entre nosotros en la cultura occidental, como es el 25 de diciembre, como fecha que se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto que no podemos precisar la fecha en que Jesús nació, de lo que sí estamos seguros es de que Él nació. Y como iglesia no podemos evadir nuestra responsabilidad de conocer y enseñar las narrativas bíblicas sobre los eventos, significados y propósitos del nacimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Charles Spurgeon afirma lo siguiente y dice: la superstición ha fijado de la manera más concluyente el día del nacimiento de nuestro Salvador, aunque no exista la posibilidad de descubrir cuándo ocurrió realmente. Fabricio nos da un catálogo de 136 diferentes opiniones de eruditos sobre el asunto, y diferentes teólogos inventan diversos argumentos de peso para abogar por una fecha en cada mes del año. No fue sino hasta mediados del siglo III que una parte de la iglesia celebra la Navidad de nuestro Señor. Y no fue sino mucho tiempo después que la iglesia de Occidente había puesto el ejemplo que la iglesia oriental adoptó esa celebración. Puesto que el día desconocido, la superstición lo ha determinado. Probablemente los días santos fueron establecidos para ajustarse a las festividades paganas. Nos aventuramos a afirmar que si hay algún día del año del cual podemos estar seguros de que no fue el día en que nació el Salvador, es el 25 de diciembre. Sin embargo, como la corriente de los pensamientos de la gente ya está encauzada por ese camino, y yo no veo ningún mal en esa corriente en sí misma, orientaré, dice Spurgeon, la barca de nuestro sermón hacia esta corriente y haré uso de ese hecho, que no voy a justificar ni a condenar, intentando conducir los pensamientos de ustedes en la misma dirección, puesto que es legítimo y digno de elogio meditar en la encarnación del Señor en cualquier día del año. No está en el poder de las supersticiones de otros convertir tal meditación en impropia el día de hoy. Entonces, dice Spurgeon, sin importar el día, demos gracias a Dios por el don de su Hijo amado, Jesucristo el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Amados, no existe una fecha exacta en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero es innegable y un error decir que no nació. Y por lo tanto no podemos dejar este asunto de su nacimiento en manos de otros o de terceros, conformándonos con condenar fechas y condenar junto con ellas las fantasías añadidas a la época de la Navidad, concentrando así toda nuestra atención en reprochar esas fantasías y todos los añadidos a las celebraciones del nacimiento de nuestro Señor, quedándonos mudos sin hacer nada por indagar en las narrativas bíblicas sobre cómo se dieron los eventos de su nacimiento. Lo primero que necesitamos entender, y como primera cosa que quiero hablar en esta mañana, es definir qué es la Navidad. La palabra Navidad tiene un mismo origen en todas las lenguas romanesas. Según la Real Academia Española, Navidad procede del latín
nativitas, que significa nacimiento. Lo define entonces la Navidad como la festividad anual en que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Además, la Navidad se considera un periodo o tiempo de paz, alegría, reflexión. Es una época entre todas las del año donde la mayoría de los seres humanos se sensibilizan, se ofrecen regalos, hay comunión, hay comida en la mesa, la familia se reúne y por medio de la cena de Navidad se comparte, hay compañerismo, hay comunión, hay un acercamiento. Por lo tanto, la época de la Navidad tiene esa parte particular de que crea sensibilidad. El ambiente se torna distinto, parece estar premiado de una cierta felicidad y de una cierta alegría. Bueno, si Navidad es nacimiento y es la conmemoración del nacimiento del Señor Jesús, entonces es muy importante, porque el nacimiento del Señor Jesús es la encarnación del Hijo de Dios que fue prometido a la humanidad. Lo que necesitamos entender cuando hablamos de la Navidad es con qué nos quedamos como iglesia. Si lo celebramos, ¿a qué es lo que estamos celebrando? Bueno, estamos celebrando la llegada del Salvador del mundo, el Mesías que había sido prometido. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Al introducirnos en el primer evangelio de la infancia de Jesús, que es Lucas capítulo 2, tenemos unos datos de lo que son el contexto político, social y algunos detalles de su nacimiento. Se considera por la unanimidad de criterio, y la mayoría de los teólogos consideran Mateo capítulo 1 y capítulo 2 y el Evangelio de Lucas capítulo 2 como los evangelios de la infancia de Jesús, porque es el único registro que tenemos sobre donde se habla y se menciona el nacimiento del Señor y todo lo que tuvo que ver con ese nacimiento. Lucas, al introducirnos en este primer evangelio de la infancia de Jesús, nos da unos datos, como ya dije, de contexto político y detalles de su nacimiento que son, por cierto, únicos por el evangelista Lucas. Ninguno de los 4 evangelios, a excepción de Lucas, ninguno habla tan detalladamente del nacimiento de Jesús. Y lo primero que encontramos es, en el contexto político donde Jesús nació, es que dice que el imperio bajo el cual se encontraba Palestina era el imperio romano y que tenía como emperador a Augusto César. Capítulo 2 de Lucas, versículo 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera censado. ¿Quién era este Augusto César? Bueno, su nombre original no era Augusto César, esos eran los títulos que le distinguían como emperador. Su nombre original era Cayo Octavio Turino. En el periodo temprano de su vida, desde el año 63 a.C. hasta el año 27, se le conoce como Octavio. Era sobrino y nieto del ex dictador militar Julio César, quien le otorga la sucesión en su testamento y que él se entera luego de su muerte que el deseo del ex dictador Julio César era que él fuera su sucesor y no su hijo. Y cuando él se entera, huye para evitar ser asesinado por los que se disputaban el trono, convirtiéndose más tarde, en el año 27, como el primer emperador romano. Y ese es el inicio, el año 27 antes de Cristo, de lo que fue el imperio romano, que empezó a establecerse y a hacer las conquistas en el año 63 antes de la venida de Cristo. Y Roma como ciudad fue fundada unos 600, 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo. El Senado romano le confirió a Octavio el título de Augusto, que significa majestuoso, sublime, altamente reverenciado. Y el título que se empezó a utilizar después de la muerte de su abuelo y tío a la vez, que fue Julio César, el César, que era el Kyrios, el Señor.
Entonces, cuando dice Lucas que aconteció en días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, Augusto César era el título que lo calificaba a él como emperador. Augusto como majestuoso, sublime y altamente reverenciado, y César como el soberano, como el señor de todo el imperio. Y allí en adelante, Octavio fue conocido como Augusto César o César Augusto. Además, Lucas dice en el versículo 2 que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. ¿Qué era este hombre? Bueno, era el gobernador de Siria. ¿Quién era Siria? Bueno, el imperio romano estaba dividido o repartido en provincias o estados, como le llamamos en algunos países latinoamericanos. Y la provincia de Siria había recibido de Augusto César, del emperador, le había entregado a este gobernador sirenio, había añadido a la provincia de Siria Palestina. Por eso se hace mención de Siria, porque Siria era la provincia a la que el imperio romano había adherido a Palestina, que incluía Judea, Galilea, Belén, todas esas ciudades. Por eso es importante la mención de Lucas al incluir a este gobernador, porque el imperio romano se regía por provincias y Palestina fue anexada a la provincia de Siria. Ahora, otro evento que Lucas nos menciona y no menos importante es que cada uno debía ser censado en su ciudad. Que cuando se hizo el primer censo del imperio romano, todo el mundo tenía que dirigirse a la ciudad de nacimiento, a la ciudad donde pertenecía, de donde era su familia, para ser censado. Capítulo 2, versos 3 y 5 dice: e iban todos para ser censados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser censado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Esto es importante, estos datos son importantes porque nos ayudan a relacionar el lugar de nacimiento, el origen de José y María. Y además, entonces, de allí podemos entender por qué a Jesús se le llamaba Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret. Porque la ciudad de residencia de María y de José era Nazaret, pero la ciudad de origen de María y de José era Belén. Por eso, cuando se emite el edicto del censo, María y José se dirigen desde Nazaret hasta Belén para ser censado. Jesús nace en Belén, pero se cría en Nazaret. Por eso le llamaban Jesús Nazareno. Nazareno es el gentilicio, como el de Bogotá le dicen bogotano y al de Aruba le dicen arubiano. El gentilicio de Jesús era Jesús de Nazaret o Jesús el Nazareno. Y eso es importante porque él nace en Belén y el profeta Miqueas nos había anunciado ya que el Mesías nacería en Belén, que vendría del linaje de David. Y José y María, que dice Lucas, que vienen de la descendencia de la casa de David. No sabemos por qué causa o por qué circunstancia estaban en una situación tan precaria viniendo del linaje davídico, pero lo cierto es que esa era la ascendencia. Ahora, cuando María inicia la travesía junto con José, están en los días previos al alumbramiento, a dar a luz, están en los días previos al parto. Y desde Nazaret hasta Belén habían aproximadamente 120 kilómetros desde Nazaret hasta Belén. Es decir, que María con José iniciaron el viaje y fue un viaje bastante largo. Y las que son madres pueden imaginarse lo incómodo y lo terrible que fue hacer ese viaje en el mes del alumbramiento. En la semana 33 o 34, no sé cuántos días se tomó María para llegar allá, pero yo quiero que usted
una idea de todo lo que está pasando, porque nosotros tenemos la palabra de Dios y en ella encontramos mucha información importante para comprender. Y esto es importante porque entonces vemos cómo Dios va enlazando el hilo profético y todo lo que tenía que ver con la profecía del nacimiento de Jesús. Dios estaba utilizando, moviendo sus hilos, incluso utilizando un emperador pagano, utilizando un hombre que no conoce a Dios para que ordene un censo y de forma aparentemente casual o de forma de suerte, ellos aparecen en Belén. Y el profeta Miqueas había dicho que el Salvador nacería en la ciudad de David, en Belén, que de allí venía el Salvador. Y entonces ahora ya estamos en el verso 6 del capítulo 2 y ahora tenemos el Mesías que había sido anunciado para todos. Verso 6 dice: y aconteció que estando ellos allí, ¿dónde? En Belén, ya no en Nazaret, sino que ahora en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué tremendo todo esto. La escena previa al nacimiento, o los días previos donde las contracciones comenzaban a decirle a María: se vino el muchacho, va a nacer el niño. Y en ese momento, estando en Belén, llega el momento tan esperado. Jesús va a nacer, pero no encuentro una escena más triste en un momento que debía ser el más feliz. Porque no importa la clase, el estatus, no importa nada. Cuando un niño va a nacer, eso es una cosa que trae mucha felicidad a quien quiera que sea. Es un momento de mucha felicidad, pero no encuentro una escena más triste o en un momento que debía ser el más feliz. Todo nacimiento es un momento de suprema felicidad, pero cuando el Hijo de Dios se humanó en su nacimiento, dice Lucas, no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué era eso? ¿Qué era el mesón? El mesón era un albergue o una especie de habitación de huéspedes o posada donde los que viajaban con animales podían quedarse. Pero ¿por qué María y José no encuentran lugar? ¿Qué hace que ellos no tengan un lugar que nadie haya preparado? Bueno, no tenían el WhatsApp, ni las redes sociales, ni existía teléfono. Tampoco eran de una familia pudiente para enviar un mensajero y preparar la llegada de ellos. Y además se sumaba que se había convocado el censo y toda la ciudad estaba conmocionada. Todo el mundo estaba recibiendo a los extranjeros que venían, los que habían abandonado su ciudad de nacimiento y venían a censarse, venían a matricularse. Pero José y María eran de allí. ¿Qué pasó con su familia? ¿Por qué ellos no encontraron lugar? ¿Por qué la familia no lo recibió? Quiero especular un poco sobre eso y me atrevo a afirmar y a pensar y decir que una de las razones era porque de seguro la noticia de que María se había embarazado antes de casarse con José ya había llegado hasta allá y era una vergüenza pública. A veces algunas personas dicen, oh, qué privilegio, ¿qué pudo haber sido María? ¡Qué honor! No, usted no sabe de lo que está hablando. Ella fue vituperada, fue despreciada, porque ella había deshonrado las promesas nupciales, había perdido su estado de virginidad según la concepción de la gente porque estaba embarazada. Y José, recuerdan que en Mateo el ángel se le aparece y dice, yo la voy a dejar, y el ángel le dice, no la dejes, y él dice, ok, yo me quedo contigo, yo te tomo como mi esposa, aunque la gente sepa que ya hemos tenido relaciones sexuales y se imagine que ese niño es mío, aunque no es mío porque fue nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. Esa es la razón, pienso, de fuerza mayor por la que estando en su ciudad natal, por la que estando en la ciudad donde él y María eran oriundos, ahora no encuentran lugar, ni siquiera uno para rentar. Todo estaba lleno, pero ¿quién quería recibir? Una muchacha que no había tenido paciencia para esperar hasta la noche de boda y se había adelantado al proceso. Eso era una cosa muy vergonzosa y muy vil. Por lo tanto, encuentro
la valentía de María y de José, de parte de ellos, son un ejemplo para nosotros de cómo aprender a confiar en Dios en medio de la adversidad, el cansancio, la incomprensión y el frío y la incomodidad, y en medio de los pocos recursos se vuelve un ejemplo a seguir mientras todos lo rechazaban. ¿Puede imaginarse esa escena? Que su esposa va a dar a luz, que dice: tengo dolores, y usted no encuentra un lugar donde que lo pueda recibir. Además, recordemos que era época de invierno, hacía mucho frío y ellos pudieron soportar eso. El plan de Dios estaba siguiendo su curso y en su propósito el Mesías nacería en Belén. Y no fue que a Dios lo tomó por sorpresa el hecho y el evento de que ellos no encontraron lugar donde poner al niño. No hubo lugar donde el niño naciera con las comodidades básicas, sino que todo estaba diseñado en el plan de Dios. Y María y José estaban dispuestos a cumplir el propósito de Dios a pesar de todo el dolor que eso significaba. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta mañana? Amados, el dueño del universo nació y no tenía dónde nacer. El dueño del cielo y de la tierra nació y no tenía una partera, porque dice que María recibió el momento del nacimiento, dio a luz su primogénito, ella misma lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Imagínense esa escena. José, un muchacho joven que no tiene hijos, que no tiene experiencia. María, una muchacha virgen que no tiene experiencia, que no sabe. Seguro había escuchado de su madre, seguro José también había escuchado de su padre, pero nunca habían atendido un parto. Ahora están atendiendo el parto ellos solos, sin una partera, sin una nodriza. Así se da todo ese evento de la llegada del Mesías, del Salvador del mundo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. A su nombre sea la gloria. No comprendo esa posición y esa mentalidad de un cristianismo que es adverso, reacio al sufrimiento, porque el Hijo de Dios nos enseñó el sufrimiento. Su vocación era sufrir. Él vino y Él fue varón de dolores, experimentado en quebrantos. A su nombre sea la gloria para siempre. Aleluya. Oh, a su nombre sea la gloria. Y lo puso en un pesebre, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. Bueno, ¿qué era eso? ¿Qué era un pesebre? Era una caja de madera o de piedra donde se colocaba el alimento para los animales. Su nacimiento en un sentido humano no estuvo a la altura, por lo menos, de los más pobres de su época. Esto es un desafío, saber que el Señor ha nacido en la mayor de las carencias terrenales. Nadie, absolutamente nadie en este mundo ha sufrido como nuestro Señor Jesucristo ha sufrido, ni siquiera el 1% de su sufrimiento. Así que en esta mañana yo quiero animarle para que tome su sufrimiento y se alegre en medio del dolor, porque Jesús sufrió mucho más que usted, que yo. Alabado sea el Señor para siempre, a su nombre sea la gloria. Los pastores entonces encontramos. Vamos ahora a lo que es los pastores de Belén. El verso 8 dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. La primera noticia externa de que Jesús había nacido le es transmitida a unos simples e insignificantes pastores. Aquella noche, la noche que fue anunciada a pastores por medio de mensajeros celestiales, los ángeles no fueron donde Augusto César, el emperador, tampoco fueron donde Cirenio, el gobernador de Siria, ni tampoco fueron donde Herodes, el rey, ni tampoco fueron donde el sumo sacerdote, ni donde el sacerdote Caifás, ni donde Nicodemo, tampoco fueron donde los gobernantes, ni los fariseos, ni los escribas. Los ángeles fueron y se presentaron delante de unos simples pastores en medio de la vigilia de la noche. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos fueron los primeros y únicos visitantes de la noche de su nacimiento. María, José y los pastores que estaban a la
únicos que pudieron tener ese privilegio de ver al Salvador del mundo. Oh, a su nombre sea la gloria. Oh, a su nombre sea la gloria. Oh, a su nombre sea la gloria. ¿Cómo podemos ignorar si Jesús nació, si es una realidad que nació? Ahora tenemos que respondernos la pregunta: ¿quiénes eran estos pastores? ¿Por qué el Espíritu Santo, en tan corta narrativa de los evangelios de la infancia de Jesús, se llevan a Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, a incluir este detalle? Porque entre otras cosas que se pudieron haber incluido, ¿por qué incluyeron a estos pastores? Y esto me ha cautivado toda esta semana. Bueno, todos sabemos que el Mesías, a través de las profecías de Miqueas, debía nacer en Belén. Miqueas lo había anunciado. Además, sabemos muchas cosas sobre el nacimiento del Mesías, pero igual existía una tradición, una creencia que se basaba en Génesis capítulo 35, versículo 21. Cuando Jacob venía con Raquel y en el camino, yendo en el camino con Raquel, cerca de Efrata, que es Belén, llegó el momento de dar a luz un hijo, su último hijo, Benjamín. Y cuando estaba dando su último hijo a luz, se murió Raquel. ¿Y dónde murió? ¿Dónde fue ese evento? En Efrata, cerca de Belén. ¿Quién es Jacob? El padre de los patriarcas de Israel. ¿Quién era? ¿Qué significa eso? Él es el padre de las 12 tribus. ¿De dónde vendría Jesús? De la tribu de Judá, de donde sería el linaje davídico, y de allí descendería el Mesías. Entonces, en el verso 21 dice que después de que Jacob enterró a su mujer Raquel, dice, entonces Israel, o sea Jacob, que Dios lo llamó Israel, plantó su tienda más allá de Migdal Eder. ¿Qué es Migdal Eder? Migdal Eder significa la torre del rebaño. Recordemos que los hebreos, que los israelitas son una nación de criadores de ganados y agricultores. Ese es su fuerte. Entonces Jacob, sin saberlo, sin estar consciente, está pisando la tierra de Belén, donde nacería el Salvador del mundo. Pero además puso su tienda y vivió durante un tiempo cerca de Migdal Eder, que significa la torre del rebaño. Miqueas, el profeta Miqueas, en el capítulo 4, el versículo 8 dice: y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión. Torre del rebaño es Migdal Eder, pero Miqueas lo llama: tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. Este Migdal Eder, torre del rebaño, no era una torre de vigía para los ganados ordinarios. Este de aquí de Lucas, que estamos leyendo, que dice que había unos pastores en medio de la vigilia de la noche. Los pastores que estaban allí vigilando no eran unos vigías de ganado ordinario que pastaban en los baldíos más allá de Belén, no, sino que estos pastores de los que habla Lucas capítulo 2 eran los que se encargaban de cuidar el ganado que pastaba, que estaba destinado para los sacrificios del templo. Estaban a 9 kilómetros del templo y allí se selectaba el ganado que se criaba, que se pastoreaba para ser ofrecido, destinado a los sacrificios del templo. En consecuencia, los pastores que velaban sobre ellos no eran pastores ordinarios, tenían un conocimiento de todo lo que era el sacrificio, tenían que selectar el ganado, la oveja, la cabra, tenían que selectarlo para que estuviera en perfecto estado. No podía ser ofrecido un sacrificio, aleluya, con defecto, una oveja, un macho cabrío, un cordero no podía ser ofrecido con defectos. Estos pastores estaban bajo el bando del rabinismo, que eran los que dirigían todo este asunto del templo, y los sacerdotes que manejaban todo este asunto del templo. Fue pues entonces en aquella noche de invierno que los pastores velaban el ganado. Ellos no sabían, lo único que sabían era que había toda una revolución, que habían pasado muchos años de silencio profético, porque todavía no había aparecido Juan cuando llegamos al capítulo 2, él no había salido a la escena todavía, así que había mucha esperanza, había mucha expectación
a ellos se les aparece el ángel con el mensaje. Aleluya. Oh, a su nombre sea la gloria. Mientras estaba en la vida de la noche, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. A su nombre sea la gloria para siempre. El Mesías había llegado. El que quita el pecado del mundo estaba aquí. Había llegado el Salvador. Jesucristo el Señor había nacido. Den ese aplauso al Señor. La primera noticia del nacimiento no la trajo el New York Times ni el BBC. La primera noticia de su nacimiento la trajo un ángel del Señor, versículo 9. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó y tuvieron gran temor. De repente llegó el anuncio que tanto tiempo estuvieron esperando. El anuncio que estaba demorado. El cielo y la tierra parecieron confundirse cuando súbitamente un ángel se presentó ante sus ojos deslumbrados, mientras la gloria del Señor parecía envolverlo todo con un manto de luz. Esa es la experiencia común a través de toda la Escritura. No encuentro en toda la Biblia alguien que se haya encontrado con Dios, con la gloria de Dios, con la presencia de Dios, que no haya tenido ese sentido de reverencia que se apodera y de respeto que le hace saber que Dios está allí. Esa fue la experiencia de Isaías cuando vio al Señor sentado en su trono, de Ezequiel cuando vio la gloria de Dios, de Daniel cuando aquel hombre se le apareció en el río Quebar, aleluya, y de Pablo cuando fue arrebatado por el Señor al tercer cielo. Es allí donde encontramos a los pastores sobrecogidos de un temor por la gloria de Dios. Me asombra cuando veo una gran parte del sector de lo que se hace llamar la iglesia tomando todo este asunto de lo sagrado de forma tan simple, tan liviana. Y me parece, cuando escucho a la gente hablar en un lenguaje diciendo la gloria de Dios, viviendo vidas desordenadas, comportándose de unas formas que no tienen nada que ver con la gloria de Dios, yo digo, él no ha conocido la gloria de Dios, él no sabe. La gloria de Dios te hace sentir temor, te hace sentir repudio por el pecado y amor por las cosas de Dios. Aleluya. Y el ángel le dice, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo. No teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo. ¿Qué estaba diciendo el ángel? Les voy a predicar el evangelio. Les tengo la buena noticia. Es el único ángel que puede anunciar la buena nueva del evangelio. Y él dice, tengo nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, porque les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¡Aleluya! Ha nacido un Salvador. Yo no sé si Jesús nació en diciembre, si no nació, pero lo que sí sé es que el hecho de celebrar que Él nació hace que la atmósfera se transforme y cambie y la gente tenga un sentido de que hay paz en Jesucristo el Señor. Alabado sea Cristo para siempre. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjese que Él no dice que ha nacido el Salvador, dice un Salvador. Y no dice que es un niño, dice que es Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque si debemos recordar el nacimiento de Jesús, esta es la forma correcta como debemos recordarlo, como el Salvador, como Cristo el Señor. Es infantil e inútil recordar a nuestro Salvador como un niño indefenso, sufriente y recrear toda la escena y poner a unos magos y a José y a María, inventar los personajes y decir que ese es el Señor. Eso es totalmente inútil e infantil. El modo correcto de recordar a Jesús cada año es recordarlo como lo que Él es Cristo el Señor. Él es el Salvador, además es el único Salvador. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. El gran erudito Alfred Edris dice que él afirma que el motivo de las narrativas de los evangelios nos
Hermanos, esto es glorioso. Voy terminando. Ahora, cuando ellos reciben toda esta revelación, encontramos el cántico de los ángeles. El primer villancico que se registra en la historia bíblica. El primer cántico de villancico, aleluya. Porque los villancicos no es otra cosa más que una canción popular cuyo tema central es el nacimiento de Jesús y que se canta en la época de Navidad. Toda la familia se reunió alrededor de Belén para cantar, dicen ellos, según la tradición. Bueno, no dice que toda la familia, pero dice que los ángeles comenzaron a cantar, aleluya, a su nombre sea la gloria. ¿Y qué era lo que cantaban ellos? Decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A su nombre sea toda la gloria para siempre. En la primera vez que se cantó un villancico, lo cantaron los ángeles del cielo, alabando, diciendo: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Aleluya. Solo una vez, con anterioridad, habían caído las palabras del himno de los ángeles sobre los oídos de los mortales. Cuando antes, en la visión estática de Isaías, se le escuchó que decían: santo, santo, santo. Y el alto templo del cielo se había abierto y la gloria de Jehová había inundado sus atrios y casi derribando los portes donde se sostenían. Sin embargo, ahora los ángeles, se abre el cielo y ellos descienden y cantan, aleluya, el himno de bienvenida al Salvador del mundo. Aleluya. El Mesías, si debe ser recordado, y de seguro debe serlo, no debe ser recordado como un niño, sino que debe ser recordado como el Dios encarnado. Si vamos a recordar el nacimiento de Jesús y nos vamos a sentar alrededor de una mesa y compartir algunos regalos unos con otros y participar de alguna comida, si vamos a hacerlo, que sea para recordarlo a Él, no como un niño que se quedó allí, sino para celebrarlo como el Dios que se encarnó y que vino a redimirnos del pecado, el Dios hecho carne. Aleluya. Jesucristo el Señor, a su nombre sea la gloria para siempre. Lo que se ha llamado los evangelios de la infancia, como le he dicho, Lucas 1 y 2, Mateo 1 y 2, ofrece un planteamiento diferente. Los evangelios de la infancia articulan y transmiten una experiencia creyente en que Jesús se muestra como el Hijo de Dios que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Pablo, el hombre más ilustre del Nuevo Testamento, el hombre que más impactó y evangelizó en toda la historia del Nuevo Testamento, no nos recuerda nada del origen humano de Jesús, sino que afirma que ha nacido del linaje de David según la carne, y de su patria no ha sabido nada o no ha querido decir nada. Él ha concentrado todo su peso escatológico y sistemático en sus cartas, en las cartas de Romanos y de Gálatas, para decirnos que Él es el Salvador, que Él es el Señor. Él no es un niño indefenso. El nacimiento, aleluya, de nuestro Salvador Jesucristo, si la iglesia ha de recordarlo y hemos de cantar villancicos y hemos de darnos algunos regalos y comer alguna comida como conmemoración de su Navidad, de su nacimiento, aunque la fecha sea imprecisa, que ésta esté rodeada del hecho firme y establecido y la base bíblica de que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y yo celebro que un día Dios nos hizo el regalo más grande de la vida. Nos envió a su Hijo Jesucristo. Ese es el regalo más grande de la vida.